La gran preocupación que todos tenemos, que creo que voy a expresarla de millones de personas, sobre todo si no golpea la silla, gracias, lo que fascina al público en general es nuestro futuro. Está escrito verdaderamente, verdaderamente hay un error que es programado en el tiempo, un error que va a cambiar nuestra vida. O la voy a fabricar yo misma, este error, y voy a llegar a cambiarme yo misma. Es decir, el futuro está escrito como papel música o el futuro se genera instante tras instante. Bien. Y te doy mis conclusiones desde las visiones de los registros akáshicos y la conciencia bioenergética. Es que no hay ningún futuro preestablecido. El futuro es como son líneas. Por ejemplo, viene a verme un ejecutivo y me pregunta, ¿le parece que el año que viene voy a lograr tal cosa? Yo analizo, yo hago un plan de futurología y le explico, hay 92,4% de probabilidad que pase tal cosa. El hombre es decepcionado. Claro, va a haber una tarotista y dice, pero sí, no te preocupa que la DGI no te va a agarrar, mi hijo, no te preocupa que el año que viene vas a ganar más que... No, esta es una chantada, porque debería decir, desde el punto donde observamos tu futuro hoy mismo, desde hoy, tal como está planteada la situación de todos los componentes en el presente, es decir, tu empresa, vos mismo, tu mujer, la otra, bon, y la sociedad, la economía de la rúa y todo yo veo con una probabilidad de 92,4 que pasará tal cosa. Bien, el solo problema es que esta es una visión desde un momento de presente hacia el futuro. ¿Por qué es posible esta visión? Porque justamente tú te recuerdas que trabajamos la conciencia bioenergética, presenta constantemente el dualismo que hay entre el cerebro neuronal y el cerebro bioenergético. El cerebro neuronal vive en 3 dimensiones, nada más. El cerebro neuronal fabricó una dicotomía entre pasado, presente y futuro. Bien, lo inventó, mejor dicho. El cerebro neuronal no puede percibir más allá de sus 5 sentidos. El cerebro bioenergético es totalmente diferente. Vive hasta en 22 dimensiones. Él no necesita ni de pasado, presente y futuro, vive en un presente eterno. Para él no hay diferencia entre dentro de un año y ahora o ayer. No existe esta diferencia. ¿Pero por qué lo inventó el cerebro? Cerebro neuronal, ¿por qué inventó? Lo inventó por razones biológicas, porque tenemos ritmo respiratorio, ritmo cardiovascular, ritmo nictemeral. Todo es rítmico en el ser humano neuronal. El otro vive con un tiempo presente eterno. Es muy distinto. El cerebro bioenergético tiene 60 sentidos. Y uno de estos sentidos justamente consiste en investigar, amplificar el campo de conciencia y ver el futuro. Y esta capacidad la tiene la tarotista del barrio. Tal vez no cualquiera, sino muchas la tienen. La que hace evidencia directa, el parapsicólogo de la esquina. Mucha gente tiene esta capacidad. Gente inclusive que no se dedica ni al tarot, ¿es verdad? Esas famosas intuiciones, profesor, puede ser. Pero que a veces sea... Cualquier ama de casa, si una ama de casa dijo un día, mira, me pica la mano, seguro voy a recibir dinero. Esta mujer pone en jaque y mate toda la ciencia moderna. Apenas la física de Max Planck podría explicar por qué una persona siente una consecuencia antes que la causa se haya producido. ¿Te das cuenta que en epistemología científica es incomprensible? Claro. En epistemología espiritual es comprensible, pero no, en la científica no es comprensible que sentimos una consecuencia antes que la causa se produzca, es imposible. Bien. Entonces, la verdad es que esta mujer, esta tarotista, debería decir desde hoy, en la hora, en el segundo exacto donde examinamos los elementos del presente, podemos trazar una trayectoria de futuro que va en tal dirección y en este futuro pasará tal cosa, desde hoy. La verdad es que cuando no hay futuro preestablecido, sino un futuro que construimos al momento. Por esta actitud taoísta de decir, el pasado ya pasó, ya no podemos hacer nada. El futuro todavía no existe, tampoco podemos hacer nada. Conclusión, mi mente, mi consciente está aquí y ahora en el presente. Si tomo el pleno control de cada detalle de mi presente, mi futuro me pertenece. Esta es la solución.